¿Cuál es su duda respecto a este ejercicio? ¿Cómo se grafica la corriente del primario? ¿Cómo se grafica la corriente del primero? Ok, ya. Ujú. Una de las cosas que siempre les digo, el tema de que por el positivo se refleja, o sea, por el primario, en el punto se refleja por el signo donde está la fuente hacia el secundario, ¿ya? Entonces, una de las cosas que lo mejor que ustedes pueden hacer es hacer su referencia, ¿ya? Entonces, yo voy a poner que más menos B, B primario. Y Ujú. aquí vamos a poner más menos B secundario. Si se dan cuenta, estoy cumpliendo con la polaridad. El positivo en el primario se refleja en el secundario. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. La relación es 1 a 1. Entonces, yo puedo decir que B primario es igual al B secundario. Eso lo tenemos claro. Ujú. Ahora, en términos de corriente, si por el primario la corriente entra por el punto, justo ese es el caso, y P, tal cual como lo tenía, se tenía en el ejercicio, y por el punto sale de la bobina. Siempre digo esa palabra, sale de la bobina porque así se entiende mucho mejor, del secundario. Estamos cumpliendo con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es un transformador 1 a 1. Entonces, si tenemos un transformador 1 a 1, yo puedo decir directamente que la corriente del primario es igual a la corriente del secundario menos el valor medio de la corriente del secundario. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Ya. Ahora, Sí. si yo analizo, puedo analizar el nodo de arriba, el nodo de abajo, es exactamente lo mismo. Ya, si se dan cuenta, la corriente es una sola. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tenemos un diodo ID1. Y ese diodo ID1 crea una corriente en el sentido de conducción del diodo. Entonces, a esa corriente yo le voy a decir ID1. ¿Ya? Si yo analizo el nodo de abajo o el nodo de arriba, voy a llegar a la misma ecuación porque si se dan cuenta, la corriente de arriba y abajo es la misma. ¿Ya? Así que le voy a decir nodo 1. En otros casos, donde hayan más corrientes involucradas, también, tanto que analicen arriba y hayan otras corrientes, es lo mismo que analizarlo abajo, que es uno de los casos que no sé si lo subí en el ejercicio que voy a hacer o el que ya hice. Pero analicemos el LKC en nodo 1. Tenemos lo siguiente. Si yo hago el LKC, sumatoria de corrientes que entran, es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces, ¿quién entra al nodo 1? El yodo 1. ¿Ya? ¿Y quién sale? Es que esa duda Secundario. tengo. El ¿No? primario se supone que entra al punto, ¿no? No, pues estaba analizando el punto, el nodo 1. El nodo 1 está acá. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, sí, entra es de que 1 y ¿quién sale? El IS, el secundario. El IS. ¿Ya? Porque Ah, si yo proyecto, de hecho, yo podría proyectar el IS. A ver, voy a proyectar el IS con la misma dirección, si se das cuenta. mm. sí. Bueno, que no es. Bueno, si se dan cuenta, a ver, ahí tengo la IS que va saliendo, tiene este recorrido, ¿no es cierto? ¿Se nota, no es cierto? Sí. Sí. Ya. Y, a ver, ¿cómo puedo ver eso? No, porque entra igual, po. Entra por abajo, pero sale por arriba. Pues entra o sale. ¿Sabes qué? Ya, yo sé que esto siempre lo hacen IS saliendo, o sea, saliendo. O sea, acá debería ser igual a IS1. ¿Ya? Ya. Yo te puedo decir que el tema de que imagínate que el nodo que estoy analizando, el N1, si quieres verlo mejor, lo puedo poner en el mismo punto donde está el punto del secundario. ¿Ya? Para verlo mucho mejor. Ahí se nota el tiro, qué es lo que pasa. Ya, obviamente la corriente en un nodo entra y podríamos decir que sale también al mismo tiempo. Pero físicamente están determinados por el elemento. Si te das cuenta, si sigo la dirección de la corriente que provoca el diodo 1, termina entrando al nodo 1 por abajo. ¿Ya? Y ese está saliendo del nodo. ¿Ya? Entonces, corriente que entra igual corriente que sale. Entonces, tenemos que. Y ese sale, o sea, y de uno sale, o sea, y de uno entra el nodo, mejor dicho, y ese sale, que eso es lo mismo que tengo acá, ¿no Mm. es cierto? ¿Se Sí. dan cuenta? Eso era la Sí. ecuación. Ahora, lo que sí, por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacerle caso es a esto. Esto es sumamente importante. IP es igual a IS menos el valor medio de IS. Entonces, si tienen IS, pueden sacar IP. ¿Ya? ¿Hasta ahí qué problema tienen? ¿O qué duda tienen, mejor dicho? Porque hasta ahí está todo Eh, claro. ¿Cuál Hasta sería acá, entonces el valor de ajá, la corriente del del primario. medio? Sí. La corriente del primario tiene que ver, una de las cosas, esto es en régimen permanente, ¿ya? IO tenía dirección, ¿no es cierto? O sea, IO, miento, IO tenía valor constante, ¿o no? O se Sí. desconsideraba. Ya, tiene un valor No tiene constante. valor. Ya, entonces ya sabemos que la corriente de la carga es exactamente ese valor, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Sí, Porque como es una fuente corriente y la corriente de la carga se impone. es esa y carga, de aquí podemos saber que I carga es igual a IO, directamente. Ujú. Sí. Ya, ahí tenemos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos que analizar los voltajes, ¿ya? Porque necesitamos saber IS1 para saber cuánto vale IS. O sea, necesitamos saber IS, le puse 1 porque estuve viendo ejercicios con transformador de punto medio, pero es simplemente IS porque es un solo secundario. Eh, IS es directamente ID1, entonces necesitamos saber cómo es ID1. ID1 va a ser igual que la carga en el instante donde esté conduciendo ID1.
Entonces necesito saber cómo es la forma de voltaje en la carga. Ya. E1 era positiva. A mí me dio positiva y a él le dio negativa. Sí, Dependía del root. del root, claro. Ah, la fuente E1 depende del root. Ya, genial. Sí. Lo que sí vamos a ir viendo, el tema del voltaje peak de la fuente es 311. Ahí arriba lo veo. Ya. Entonces nosotros tenemos que ir sumando. Si te das cuenta, el recorrido de voltaje va de izquierda a derecha, pero el de corriente va de derecha a izquierda. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué cosa? Cuando nosotros analizamos voltaje va de izquierda a derecha, pero cuando analizamos corriente es de derecha a izquierda. Porque si se dan cuenta, Ah, sí. yo calculo la suma de estas dos fuentes, la proyecto en el secundario, la sumo con la otra Ujú. y veo la diferencia con las otras fuentes y ese es mi voltaje en la carga. Pero de corriente en la carga hacia primario es de derecha a izquierda. Una vez que yo ya haya encontrado la corriente en la carga, puedo seguir la forma onda y determinar cuánto es el corriente del secundario y después la del primario. Ya. Oye, Entonces, Rodri, la dime, E1 en el gráfico de la tensión instantánea se refleja. la gráfica ¿Ya? E1. La E1 se cobra como tensión. Como dijo tu compañero, dijo que no. ¿Y sabes por qué dijo que no? No. Es porque hay corriente constante en la carga. Mm. Y muchas de las cosas que yo he dicho, por ejemplo, en este otro ejercicio, todo el ejercicio lo he dicho, bueno, en este lo estaba empezando a hacer, pero acá. Yo siempre pongo esto. En la segunda parte. Acá. Si la carga, sea cual sea, me da lo mismo lo de acá, la parte de acá abajo. Esto me da lo mismo. Pero si cualquier tipo de carga me provoca corriente en la carga sea variable, se compara a la E. Pero Ujú. cualquier otro tipo de carga que me provoque que la corriente en la carga sea constante, por el hecho de eso, que se cumpla, la corriente, o sea, la fuente de voltaje que está en la carga no corta en la gráfica. Ah, ya, perfecto. Es Muchas gracias. solamente saber si es corriente constante o corriente variable si le hago caso a la E que está en la carga. Y, como siempre digo, tengan mucho cuidado porque recuerden que un cable es una fuente E igual a 0 volt. Perfecto. ¿Ya? Es simplemente saber si es corriente constante o variable para saber si pescar o no pescar la E de la fuente. O sea, de la carga. O el cable. Muchas gracias. De nada. Ya, sigo. El tema es que tenemos una suma de fuentes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago LKB en la parte del primario, voy a hacer LKB en el primario. ¿Ya? De LKB tengo lo siguiente, que menos B de 90 grados, miento, más B de 90 grados, menos B en 0 grados, más BP es igual a 0. ¿Ya? Desgraciadamente dibujo súper mal, pero espero que se entienda. El BP, despejando, porque eso es lo que nosotros necesitamos saber, BP, porque BP igual a BS. Ya, despejando BP, tengo que B de 0 grados menos B en 90 grados. Bueno, la resta de esos dos es BP. ¿Ya? Entonces, lo siempre es diagrama fasorial voy a poner para no escribir el nombre. Tenemos lo siguiente: tenemos un B que está en 0 grados y tenemos un B que está en menos 90 grados. ¿Ya? Pero como está en menos 90 grados, esto, por ejemplo, lo que está acá dibujado, está correcto. ¿Ya? Y si ustedes no lo ven así, como les dije, multiplicar por menos 1 es equivalente a hacer un desfase de 180 grados. ¿Ya? Entonces, para yo dejarlo positivo, más B a 90 grados, tengo que sumarle o restarle 180 grados. En este grado, o sea, en este caso, voy a restarle 180 grados porque a mí me gustan, por lo menos a mí personalmente, yo creo que lo mejor es trabajar con grados, o sea, con ángulos entre 0 y 180 o entre 0 y menos 180. Por eso le resto 180 en vez de sumarle 180. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que esto es B, 90 menos 180 menos 90. Menos 90. Y ahí cumplo con lo que tengo acá. Esto es, oye, últimamente me salió por estrella cuando hago eso. Esto es menos 90 grados. ¿Ya? Por simetría, yo voy a hacer acá, esto vale BP pic. Si yo proyecto BP acá, ahí me doy cuenta que este ángulo que está acá, que yo siempre lo nombro beta, es el mismo que está acá. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque acá en este caso, como B está en 0 grados, es muy fácil sacar el beta. ¿Ya? Porque beta es igual al promedio de los dos ángulos. 0 grados con menos 90 grados, dividido en 2. Así que ese beta es igual a menos 45 grados. ¿Ya? De hecho, no me gusta llamarlo beta, así que, o sea, bueno, igual lo voy a llamar beta, pero quiero que tengan en consideración esto. A esto lo voy a llamar como siempre lo hago, el tema de que lo llamo phi B, lo voy a llamar. Y phi B va a ser esto, phi B. Y a beta lo voy a llamar al valor absoluto de phi B, que es 45 grados. ¿Por qué? Porque yo beta lo voy a ocupar en un triángulo, que es el triángulo que siempre yo dibujo por lo menos. ¿Ya? Y el triángulo que yo dibujo es, ya, aunque se vea feo, beta, beta, esto vale B, y esto vale B, pico. ¿Ya? Y esto sabemos que por trigonometría, o viendo el eje que corresponde a la parte real, esto es B coseno de beta. Y esto también es B coseno de beta. Por ende, BB pic es igual a 2 veces B coseno de beta. ¿Ya? ¿Cuánto vale beta? 45. ¿Cuánto vale? Y se dan cuenta, esto vale 45, no menos 45, porque lo que vale menos 45 es phi de beta. O sea, phi de B. Beta, si no me equivoco, eran 311, que eran los 311 que salían del enunciado. Sí. Entonces, BB es igual a 622
coseno de 45 grados. Y esto es igual a la calculadora. 622 por coseno de 45, que eso era, no me acuerdo cuánto era. Le voy a poner 439.8204. Y eso es lo que tenemos en voltaje. Ya, y ese es el voltaje peak. Entonces, B del primario es igual a B peak por seno de teta voy a poner más phi de doble, o sea, phi de B. Y eso es lo mismo que los 439,8204 seno de teta, y esto era menos 45, menos 45. Entonces ahí sí ocupan menos 45 grados. Entonces ahí tengo la suma de BP, ¿ya? Que corresponde a BS, porque BP es igual a BS, que eso es lo que teníamos acá al principio. ¿Qué más? Ahora tenemos que hacer un nuevo BQ, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, lo voy a dibujar acá al lado. No, lo voy a dibujar acá abajo, de hecho. Voy a llamarlo como más menos BQ1, ¿ya? ¿Por qué 1? Porque justo el diodo que estoy analizando es 1. Siempre me gusta respetar como lo mismo que sale en el diodo para hacerlos de equivalente. Entonces tenemos acá BS y tenemos acá más raíz de 2 B de WT más 45 grados. De hecho, lo voy a proyectar acá abajo. Eso era lo que tenemos. Entonces, si nosotros aplicamos LKB acá, voy a llamar, no sé, Maya 2 lo voy a poner. LKB, tenemos lo siguiente, de que menos raíz de 2 B por WT más 45 grados, menos B secundario, más BEQ, es igual a 0. Voy a despejar BQ, BEQ 1 es igual a raíz de 2 B WT más 45 grados, más el BS, ¿ya? Tenemos acá, seguimos, es igual a raíz de 2, los 311. Bueno, no voy a escribir 311 todavía. Raíz de 2, B. Lo voy a poner teta, porque es más fácil de... De hecho, ni siquiera lo voy a poner teta porque lo voy a convertir en fasores. 45 grados más esto. Una teta más 45 y la otra da menos 45. Ya. Creo que debería tener bien hasta ahí. Entonces, quiero cachar una cosa, porque así 2 pi y coseno de 45, ¿cuánto es? De hecho, una de las cosas que mucho no les he dicho, que también puedo jugar el Wolfram. A ver, no voy a ir. Coseno de 45 que corresponde a pi dividido en 4 si no me equivoco. A ver, ¿cuánto es 180 dividido en 4? 45. Ya. Y esto era, no, creo que era 45 posible. A ver si me tira. Ronnie, una pregunta. 1 partido raíz de 2. Espera, dame un segundo. Era 45 posible. No, acá, acá, coseno de 45. Dame un segundo. Todo esto es 1 raíz, o sea, dividido raíz de 2. ¿Ya? Esto es equivalente a raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2. Así que es, lo que tenemos acá es equivalente a raíz de 2 por b por coseno de... Va, nada que ver, hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Los dos módulos son iguales. El bs también es raíz de 2. B. Dame un segundo. Déjame procesar una cosa. Tenemos eso y el... Ah, el desfase. Acá está. Seno de menos 45. ¿Cuál era tu duda? Que nos piden la gráfica del primario y Sí, ahí sí. no teníamos duda. Ah, porque La- la suma la hicimos y creo que están buenas, la suma, los voltajes equivalentes. ya, te dio el mismo, supuestamente te dio el mismo B primario que tengo acá, que es 440 seno de teta menos 45 grados. Sí, Ya. Y te pide la gráfica del primario o la Sí. gráfica de de la carga. corriente del primario. De la corriente Ajá, la primaria. corriente primaria. Es que claro, lo que pasa es que si te das cuenta, todavía estoy en el voltaje. Y una vez que haya llegado a la carga, yo puedo saber, mediante la gráfica de voltaje en la carga, puedo saber cuánto es la corriente en la carga. Y, Ujú. bueno, la corriente en la carga la sé inmediatamente en este caso, pero lo que pasa es que yo necesito saber el voltaje, porque el voltaje me da a determinar qué semiconductor conduce en cada tramo, en cada tramo. ¿Me entiendes? Sí, Y una vez sí. cuando yo sepa que ese semiconductor conduce en cada tramo, yo puedo decir, este diodo, cuando conduce según la gráfica de voltaje, su corriente va a ser igual a la carga. Y cuando no conduce según ese gráfico, es cero, que es lo que siempre se ha hecho. ¿Me cachai o no? Sí, entiendo. Ya, entonces tenemos que seguir. Pero con la gráfica de voltaje te da como los intervalos en el Ajá, tiempo de cada semiconductor. exacto, exacto. Entonces tengo esto. Ya, si me doy cuenta, voy a tener que hacer diagrama facial de nuevo, porque el profe, si se dan cuenta, el profe es súper
Muchos creen que el profe pone preguntas difíciles y todas las cuestiones, pero si te das cuenta, hizo calzar el ángulo de acá y la fase con la fase de la suma de estos dos. Yo digo suma, sé que es resta, pero de mi punto de vista es suma. ¿Ya? Entonces, IP es una suma de más BWT menos BWT más 90 grados. Y eso es raíz de 2B. Y justo pone una fuente en serie de raíz de 2 multiplicado por B. Entonces, es fácil seguir acá porque puedo hacer de nuevamente el diagrama fascial. ¿Ya? Claro, pero lo que a mí me enreda es que ya, por ejemplo, el primario tiene el voltaje del V equivalente 1, pero nosotros cuando dibujamos los gráficos de voltaje, dibujamos el V equivalente 2. Entonces, es lo mismo, ¿cachai? El mismo tiempo, ¿no? Porque nosotros no dibujamos el voltaje primario, dibujamos el voltaje secundario. No sé si Lo me que pasa, entendí. repítemelo y te lo respondo al tiro. Ya, de hecho, espérate, repítemelo, pero déjame ver el dibujo. Ya. Ahora sí, dime de nuevo. Ya, que el voltaje del primario vendría siendo, La suma de las dos fuentes. La suma claro, resta da lo pero es mismo. que, sí, ¿cachai? ¿Ya? Porque el voltaje del primario es la suma de esas dos fuentes y el del Sí, sí, secundario vendría es siendo la la suma de misma. las tres fuentes. No, 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 no. O sea, sí, pues, yo sé que la transformación es 1 a 1, Sí, pero el voltaje del primario entonces, es igual a la del secundario. claro, Que y haya, ese voltaje es, ya, ajá. sí. Ese voltaje secundario se hace el equivalente con ese raíz de 2 por B, ¿o no? Lo que pasa es que a lo mejor tú tienes este siguiente, tienes un metinca, un error de concepto, ¿ya? Pero quizás no, quizás sí, porque realmente pienso que me dicen unas cosas y después me dicen otras cosas, o sea, algo que no había pensado en el fondo. Pero una de las cosas que sabemos es que BP es exactamente igual a BS, Sí, no, ¿ya? eso De sí hecho, lo tengo claro. de hecho, yo puedo proyectar y decir que BS es igual a BP y poner BP. Pero esa fuente BP, que es igual a BS, está en serie a otra fuente, que es raíz de 2 B con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Pero si a mí me preguntan sobre el primario, o sea, en este caso, si me preguntan el secundario, bueno, voy a poner BS mejor. El secundario, su voltaje es ese, ¿ya? Es indiferente al voltaje de abajo. Si a mí me preguntan, no sé, factor de potencia, potencia activa, potencia aparente o potencia reactiva en el secundario, yo tengo que hacerlo con este voltaje. El Ah, ya. vecino no me interesa en lo más mínimo. Pero lo que comparten estas dos fuentes, ¿qué es? ¿Se dan cuenta que lo No. único que comparten esas dos fuentes? Etapas de Esto, funcionamiento, esto. ¿Qué es esa a flecha la azul? corriente. La corriente. La corriente I de 1, que es igual a corriente S. Eso es lo único que comparten las dos fuentes. Entonces, cuando el profesor en una prueba, o nosotros como ayudantes en la tarea, nosotros les preguntamos sobre el factor de potencia, o la potencia activa, o la potencia aparente, o cualquier otra potencia en un elemento, es el voltaje de ese elemento y la corriente de ese elemento. ¿Ya? Nunca la del vecino, da lo mismo. ¿Ya? Si te das cuenta, el transformador, a lo único que le importa es el voltaje del primario y el voltaje del secundario, la corriente del primario y la corriente del secundario. Lo demás, lo que esté conectado a él, le da lo mismo. ¿Se entiende? Ya, si ahora sí me queda más claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, es una de las cosas que todos los semestres todos se confunden en eso. Ya no es como algo que le haya pasado a ustedes nomás, es a todos. Hasta a mí me tuvo que haber pasado cuando di potencia la primera vez, de no haber entendido de que se me piden la potencia en un elemento tiene que ser el voltaje y la corriente de ese elemento, no del vecino, no de la carga, porque se han dado cuenta que muchas preguntas que de la carga. De hecho, hace un par de días me preguntaron eso en el grupo. ¿Con la corriente de la carga? No. La corriente de la carga es igual a la corriente de algún semiconductor, pero mientras esté encendido. Pero mientras no, no. Pero en su totalidad es diferente al de la carga. A menos que el semiconductor esté encendido en todo instante de tiempo. Ahí sería igual a de la carga. Claro, ¿Se entiende, no es cierto? sí. Sí. Ya. Entonces, voy a seguir. Tenemos la suma de esos dos voltajes, ya que son, en el fondo, o sea, esto es vectores, son vectores. De hecho, creo que se ve mejor si hago esto. ¿Ya? Entonces, esos vectores son lo mismo, ambos son raíz de 2. De hecho, voy a poner raíz de 2 directamente. Raíz de 2. ¿Saben qué ángulo va a tener la suma de esos dos vectores? Cero. Pero, Cero, porque son simétricos. Y eso es una de las cosas que siempre le he querido dar a entender a ustedes, el tema de que si esto vale lo mismo que esto, yo puedo proyectar esto acá. ¿Ya? Y obviamente la suma va a quedar sí o sí una línea entre medio de los dos ángulos, y eso es cero. Así que, por ejemplo, sé que acá me va a quedar, lo voy a dibujar por acá. Acá no me va a quedar, lo voy a llamar es BP. No, ¿cuánto es esto? B equivalente 1. B equivalente 1. El ángulo de B equivalente 1 es igual al promedio de las dos. Al promedio de 45 grados más menos 45 grados dividido en 2. Y esto es cero. Ya. Y ahora el tema de sacar la magnitud, y la magnitud es porque yo pongo un triángulo con 45 grados, y tengo esto, tengo 90 grados, esto vale raíz de 2b, esto vale raíz de 2b, o sea, raíz de 2b, y esto vale 2 coseno de 45 grados, y esto multiplicado por b, obviamente.
raíz de 2b. Y eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo, raíz de 2 por 2, coseno de 45. Como dijimos, coseno de 45 era, porque acá lo hice, sí, 1 partido raíz de 2. No, era raíz de 2 dividido en 2. ¿Qué cosa? Me equivoqué porque miré arriba y era abajo. El coseno de 45 es 2 dividido, o sea, raíz de 2. Ah, pero raíz de 2 dividido en 2 es 1 partido raíz de 2, ¿no es cierto? Sí, no dije nada, está bien. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Me había asustado y dije, chucha. Sí, es lo mismo. Ya, entonces esto va a quedar, esto se va con esto y me va a quedar 2 veces por b. ¿Se ve o no? Equivalente Sí. es igual a 2b. Y eso, el profesor, si se dan cuenta, siempre pone como ángulos muy exactos para saber la suma, todo. La mayoría de las cosas que hace el profesor pone ángulos súper amigables. Si de hecho los ejercicios que subí yo son mucho más complicados que una prueba. Que esa es la idea, de enseñarles cosas que sean más complicadas que una prueba para que vean la prueba y no se asusten. Esa es como la idea que tengo. Ya, tenemos eso, que es 2b, y entonces tenemos que esto es, para dejarlo bien escrito, b equivalente 1, esto es 1, es igual a 2b seno de teta. Bueno, si se dan cuenta, era 0 grados, por eso es seno de teta. Esa es la suma de las dos. Y esa suma yo la hice con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, que esto es súper importante porque si se dan cuenta, cuando yo escribo comparar el máximo de esta señal con esta señal, son todas señales que tienen el positivo arriba y el positivo abajo, ¿ya? No es porque a mí se me ha dado la gana de que estuviera el positivo arriba y el positivo abajo, sino porque siempre respeto el positivo arriba y el negativo abajo, porque el profesor en el enunciado puso de carga con el positivo arriba y el negativo abajo, con nada más. Ya suena bien básico, pero créanme que recordar eso les va a ayudar mucho. Entonces, tengo eso comparado con una fuente desfasada 90 grados con un offset de 2. Oye, Ronnie, ¿y el Ujú. profe alguna vez ha puesto la polaridad de la carga al revés en una prueba? Mm, cuando gira el ejercicio, sí. Ya, te puede meter Y esa variante. es que la variante del profesor es girar el ejercicio, es exactamente hacer esto. Girar 90 grados y eso. Si te das cuenta, el negativo de los dos apuntan hacia abajo, el positivo de carga apunta hacia abajo. Pero tú, lo mismo que acabo de hacer ahora, tú puedes girar, reescribirlo y vas a tener lo que siempre has tenido. Y si no lo ves así, lo otro que puedes hacer es el tema de, por ejemplo, lo que yo estaba viendo para el siguiente ejercicio que le voy a subir, este. Si se dan cuenta, eso parece un rectificador de onda completa, y siempre le he dicho que todo, pero todo circuito se puede ser reducido a puras media onda. Entonces tengo que ver los caminos posibles por donde pueda transitar la corriente. Y la corriente solamente va a transitar en el sentido de los diodos. Entonces tengo 4 combinaciones, y si ustedes no ven las 4 combinaciones, yo se las dibujo acá con colores. Esas son las 4 combinaciones que puede tener la corriente que recorre todo el circuito, y se dan cuenta, la corriente empieza en el negativo, por la etapa, eh, bueno, no son etapas, son partes rectificadoras, mejor dicho, y retornan a la carga por el positivo. Entonces, todo camino que llegue al negativo y termine en el positivo y que esté a favor de la conducción de los diodos es un camino válido por donde puede encontrar la corriente. En este caso hay 4 caminos, ¿ya? Los 4 caminos los vuelvo a redibujar y quedan puros media onda. ¿Y qué se hacen con los media onda? Voy a sumar las fuentes que tenga que sumar, voy a ver los offsets que tengan cada fuente y voy a hacer el dibujo de ese circuito. Y una vez que tenga el dibujo de cada uno de los voltajes que tenga la parte rectificadora, yo tengo que ver si el circuito tiene corriente constante o corriente variable, ¿ya? Porque además de comparar esos 4 ramas rectificadoras, tengo que ver si la corriente es variable, tengo que comparar el voltaje de esa rama de carga. ¿Y saben cuál es el voltaje de la rama de carga que estamos viendo en estos momentos? ¿Lo saben? ¿Cuál es el voltaje que tiene la rama de carga? ¿Cuál es el Eh, voltaje y de... cuestión R, No, cero. ¿de la carga? La carga, la única fuente de voltaje que tiene la carga es ninguna. Ninguna es un Ah, cable. Un cable es una fuente E igual a 0 volt. ¿Ya? Si se dan cuenta, todas las ramas tienen cables. ¿Ya? ¿Cuánto es 0 volt más esta fuente? El resultado es esta fuente. ¿Cuánto vale 0 volt más la fuente E4? Es E4. ¿Cuánto vale 0 volt más la fuente BWT? Es la fuente BWT. ¿Cuánto vale 0 más E4? Más E4 menos BWT menos la BWT menos 45. No sé si dije lo signo bien. Depende de si lo estoy mirando arriba hacia abajo hacia arriba. Eso es todo lo demás. Y en la carga hay un cable con ninguna fuente. Y eso es el cable. Y el cable es E igual 0 volt. Se dan cuenta, en todo hay cable. Siempre se suma, aunque uno no lo vea, 0 volt siempre suma en todo instante de tiempo. ¿Ya? Entonces esta Mm. fuente tengo que compararla con 0 volt. En el caso de tener corriente variable. En el tema de tener corriente constante solamente me interesa todo lo demás. Corriente variable, todas las ramas, todas las fuentes de voltajes de las ramas. Y cuando es corriente variable, o sea, constante, solamente la parte rectificadora. Y si se dan cuenta, la parte rectificadora siempre se compara. Lo único que tenemos que añadir o quitar en esa comparación es el voltaje de la carga. Entonces, si la carga es corriente constante,
solamente la parte rectificadora, y si es variable a la parte rectificadora tengo que compararla con el voltaje y la carga. Y en este caso no hay ninguna fuente de voltaje, y eso implica que tengo que compararlo con 0 volts. Claro. Oye, y por Ujú. ejemplo, la rama esa de que tiene solo una fuente E, ¿qué hace esa fuente E? Esta, de este ejercicio del que tenía No, el que acá, me estáis mostrando, el que estáis este, mostrando recién. Ese, este, Claro. ¿ya? ¿Mm? ese. Lo que pasa es que, mira, te voy a tirar un ejemplo, ya, así como para lesear un poquito. Imagínate que estoy comparando todos los voltajes, ¿ya? Entonces, digamos que lo azul es una seno de menos 45, eso que implica que en 45, que es un cuadro y medio, va a partir una senoidal, voy a ojalá acá, va a partir una senoidal hacia abajo, ¿ya? Maldición, ahí está. Vamos a suponer que esa es la senoidal azul, que corresponde a más, bueno, lo voy a ojalá acá, va a responder a más menos BEQ1, ¿ya? Eso es, de hecho, esto lo voy a escribir como BEQ1, ¿ya? Digamos que esa es BEQ1, con esta polaridad, ¿ya? Por eso parte hacia abajo, ¿ya? En menos 45 implica que parte en 45. Como es negativa porque va en contra del favor de B equivalente 1, que B equivalente 1 va en el mismo sentido que carga, eso en vez de partir la senoidal hacia arriba, parte hacia abajo, ¿ya? Por eso está así. La otra es E4. E4 puede tener valores positivos o puede tener valores negativos, Ya. ¿ya? Lo voy a poner positivo, por lesión, ¿ya? Vamos a hacer que la otra fuente, que es una WT que parte en cero, no sé, tenga esta forma. Tenga esa forma. Y vamos a poner que la señal verde va a tener una senoidal que parte hacia abajo con un offset o sea, con un offset positivo de algo. Ya, pero para no complicar toda la señal, porque va a quedar la embarrada, vamos a dejar esto hasta ahí. ¿Ya? De hecho, la señal que es de carga es, si lo vemos con IO, igual a, no sé, 5 amperes, digamos. Esto me implica que hay corriente constante en la carga. Entonces, va a ganar el mayor de los voltajes a comparar de la parte rectificadora, que es el mayor de todos. ¿Ya? Si Sí. yo lo reemplazo por un cable, ese cable ahora tengo que compararlo. ¿Ya? Y si das cuenta, justo este cable es cero. ¿Se dan cuenta que va a quedar la misma señal que antes? Sí. ¿Ya? Va a quedar la misma señal que antes, porque cero es menor a la señal dibujada anteriormente. Ahora, si hubiese quedado, de hecho, me prefiero mostrarte otro ejercicio, que es el ejercicio que subí antes. Eh, 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 no, es el primero. Esta cuestión en verdad que se me queda más pegado que. No, está acá en la sección 1. Este. Parece que esta cuestión se me queda muy pegado, porque lo hice muy grande. De ahí dejé las cosas en tamaño de carta, porque estuve todo un día haciendo esta cuestión, porque se me queda pegado. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver el efecto de hacer corriente constante en este caso, y al otro lado variable. Miento. Variable a la izquierda y corriente constante a la derecha, porque a la izquierda no tenía, o sea, a la izquierda consideramos la fuente E de la carga, y a la derecha no consideramos la fuente E de la carga. Entonces, la diferencia va a ser de que al considerar la fuente E de la carga va a haber un quiebre, ¿ya? Y al no considerarla, la señal va a seguir por donde iba. ¿Se dan cuenta esa diferencia, esa sutil diferencia? A la izquierda, como dije, hay corriente constante, o sea, variable. A la izquierda, vuelvo a decir, hay corriente variable, tengo que comparar E de la carga. Y a la derecha no hay corriente variable porque la corriente es constante y no comparo la fuente E de la carga con todos los demás voltajes. Y esa es la diferencia, ¿ya? Antes podía llegar a voltajes, o sea, después pude llegar a voltajes menores a E, pero antes mi límite era tener voltajes de E hacia arriba, ¿ya? ¿Se dan cuenta que esa es la sutil diferencia? Y esa diferencia se hace con lo que les dije de antes, el tema de que una carga que tenga corriente variable, la E carga se compara. Si la carga produce corriente constante, la E de la carga no se compara. Y eso me radica finalmente en obtener una gráfica con un corte o no corte. Ahora, si esa E hubiese sido negativa, ¿se dan cuenta que las dos gráficas hubiesen quedado igual que la gráfica de la derecha? Sí, Genial, no, no se cortaría. no se cortaría. Ya, porque yo recuerdo que a mí, bueno, que después quiero decir eso para no enredar, pero eso más que todo, siempre va a ganar. Eso, de hecho, la gran parte del curso, si tú tienes esos conceptos sabidos, puedes hacer cualquier gráfica. Porque si te das cuenta, lo que hice acá fue transformar un circuito enredado a puras media onda. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer con los media onda? Dibujarla y comparar quién es el mayor de quién en cada instante de tiempo. Se dan cuenta, todos los gráficos que he hecho, bueno, todos los gráficos que vean en electrónica potencia, tienen el mismo orden. Por ejemplo, acá quedan iguales las gráficas porque el otro voltaje es mucho más chico o sea, nunca es mayor que el otro. Por eso, en tanto corriente variable como corriente constante, queda la misma gráfica. Eso. No sé si tienes que siga con esto. ¿Sigo? Ay, yo quería llegar a la parte de cuando decís que el primario es igual al secundario, menos la corriente media del primario, Claro, del ya, te segundo. entiendo. Ok, sigo entonces. Ya, Ok. tenemos la fuente, las dos fuentes. Ujú. ¿Cómo interpreto esa corriente media? Mira, En si te este das caso. cuenta, esto es lo que tengo acá, de hecho lo voy a escribir en rojo. Esta fórmula que está acá es válida siempre que tengamos un transformador de una vuelta en el primario y una vuelta en el secundario. Pero siempre. De hecho,
en un principio a nosotros nos enseñan el transformador y nos dicen que solamente esta parte. ¿Se dan cuenta? Pero Ujú. se han dado cuenta que cuando nosotros vemos el transformador y la primera vez que vemos un transformador, todas las funciones de voltaje y de corriente son senoidales puras. Entonces, ¿por qué nosotros nos enseñan solamente esa parte? Porque cuando es senoidales pura, esto es cero. Mm. Por eso nosotros nos enseñan que la corriente primaria es igual a la del secundario. Porque antes de llegar a electrónica de potencia, las corrientes y los voltajes eran senoidales puras. Ahora llegamos a electrónica de potencia y no necesariamente los voltajes y las corrientes van a ser puras. Y un transformador en realidad no permite componente continua. Lo que implica que finalmente la fórmula general para tanto señales no puras senoidales o puras es esta. Es válida para ambas. La diferencia es que para una X0 es 0 y en otras señales va a ser algo. Y ahora ustedes pueden ver la señal de corriente y determinar directamente si, o sea, si tiene valor medio o no. Cuando es totalmente simétrica, eso es directamente 0. Ni siquiera lo calculo. Ni siquiera con la integral de valor medio si sé que el área son iguales. Yo escribo, el profesor valida esas cosas. Si tú escribes el paso a paso, eso es tan válido como hacer un cálculo. Claro. Eso. Sume las dos y tengo que operarlo con una fuente subida en B con 90 grados más E. ¿Ya? Entonces BQ2 es igual a B con 90 grados, lo voy a escribir así, más o menos E. A ver, espérate, ¿para dónde está E? Más E. ¿Ya? Más. Y de hecho, siempre es bueno porque una vez una persona me preguntó, no sé si será uno de ustedes, me preguntó y dije plantea las referencias. Y una vez que yo tenga planteada la referencia, yo puedo decir quién es BQ2, ¿ya? Porque si yo no digo quién es BQ2, yo puedo plantear BQ2 con valor positivo. Las dos respuestas van a ser la misma, pero siempre ocupamos el positivo hacia la misma polaridad de carga. ¿Ya? Pero mientras yo no diga quién es BQ2, yo no sé qué estoy calculando, así que por eso yo escribo BQ2. ¿Ya? Entonces ahí, ahora puedo decir que BQ2 es más esta fuente más la otra. Antes no podría determinar la función. ¿Ya? No puedo determinar ninguna función si no tengo su referencia. A eso me refiero. Entonces tengo esas dos. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra función que tengo que comparar? Yo llamaré BQ3 El DC2, de ese 2. ¿Y cuánto sería? 0. 0. 0. Sí. Ya. 0. Esas son las tres señales que yo tengo que dibujar y una vez dibujadas yo puedo determinar quién es la mayor de quién. ¿Ya? Y esto, ojo, es el voltaje de la parte rectificadora. La carga la vamos a comparar o no cuando analicemos la carga. Todavía no hemos dicho si lo estamos analizando si circuito en corriente constante o en variables. Ahora era corriente variable, ¿no es cierto? O sea, constante, ¿no es cierto? Y carga constante, ¿o no? Sí. Sí. Se compara que carga. Ya, ahora sí. Así que además de, o sea, no se compara, mejor dicho. No se No se, compara. no se compara. No se compara. Ahora sí. Así que finalmente B carga, lo que implica esto, y siempre prefiero escribirlo, por lo tanto, o sí, vamos a poner por lo tanto. Por lo tanto, eh, B carga es igual al máximo de BQ1 comparado con BQ2 comparado con BQ3. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer el dibujo de estas dos. ¿Se dan cuenta? Una es una senoidal pura, centrado en 0 grados. Esto lo voy a dejar con color azul. Esta. La otra es 0. Voy a poner el tiro directamente 0. Después BQ1. Y la otra es una senoidal que parte en más 90. Era más 100. 90, ¿no es cierto? No menos 90. Sí, más 90. Ya. Si parte en más 90, cuentan tres cuadritos. En el fondo esto no lo hice con cuadrito. Debería haberlo hecho con cuadrito, pero ya digamos que esto es tres cuadritos. Va a quedar esto. Se entiende, sí. ¿Ya? La diferencia es que esto va a estar centrado en E. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta, ese E siempre vale E. Si yo lo bajo para abajo, o sea, valga la redundancia, eso va a seguir valiendo E. Si es, o Ujú. sea, si es negativa, esto vale E. Ese centro vale E. Si es positiva, ese centro también sigue valiendo E. Así que dependiendo del root, o lo que van a tener es esta señal comparado la roja con la azul, comparado con cero, o pueden tener quizá esa, cuando E sea muy negativa, o vamos a tener esa señal. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que va a sobrevivir de todo esto va a ser el mayor de toda ella en todo instante de tiempo. ¿Ya? Entonces, algo así va a quedar la señal. Con un periodo, eso son 2pi. Ok. ¿Ya? Si hace todo contando los cuadritos, van a llegar que son 12 cuadritos, 2pi. ¿Ya? Yo estoy tan acostumbrado a hacer ejercicio que yo ya sé que esto no es pi. Bueno, que ustedes yo creo que también me dijiste por lo menos tú el resultado me corroboraste que era 2pi. ¿Ya? Pero eso es lo que tenemos, BQ1. Y ahora, ¿qué me va a determinar? Esto me va a determinar los tramos de conducción. Cuando se ve BQ1 es porque está funcionando el diodo 1. Y cuando se vea BQ2 es que está funcionando el DCL. Y cuando se vea 0, que es BQ3, se va a ver el diodo. Ah, le usamos DC2. Sí. DC1, DC2 le usamos DCL. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos. Entonces aquí diodo 1, diodo C2, y esto era diodo C3. Después se repite todo. Diodo Oye, Ronnie, una C2, pregunta. dime.
Por ejemplo, ya para este ejercicio no nos pidieron los valores medios, No lo pero en calculo. el caso de, no, pero Si en el no lo- caso de que los pidieran, se pueden evaluar desde el seno, por ejemplo, esa, de la función que la desfasa lee, la que empieza en negativo, se puede evaluar desde el negativo hasta ese pedacito del positivo donde se intersecta con el equivalente 1, porque esto, yo he la visto roja. Ya, porque dime. yo he visto que el profe siempre empieza desde el origen a evaluar, Desde el desde cero origen a la grados. vuelta. Cuando hace el desplazamiento en el tiempo, dices tú. No, por ejemplo, para cuando estáis sacando el voltaje medio. Ah, ya. O sea, tú quieres evaluar así, No, Claro, por quiere ejemplo, empezar desde el. Eso un quiere, teta desde desde negativo, el negativo. teta uno. Sí, se Sí. puede, se puede, da lo se mismo. puede. Da lo mismo. Sí. Intento, y las veces que puedo evitarlo, lo evito. Pero si la calculadora me saco el intercepto y en vez de darme el intercepto a la derecha, me da el de la izquierda, o empiezo planteando el periodo desde la izquierda, aunque sea negativo el tiempo. ¿Ya? Pero es válido. El profesor lo que suele hacer es un desplazamiento en el tiempo, así se evita todo ese drama. Pero eso, ¿ya? Tú puedes plantear donde tú quieras porque por simetría, la función, aunque tú la desplaces en el tiempo, el valor medio se va a mantener. Aunque tú evalúes voltaje negativo hasta voltaje positivo, con que la evaluación sea dentro del periodo, el valor medio tiene que darte igual. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Ya, repítelo de nuevo. Ronnie, pero una pregunta ya que tenía ujú, el gráfico ahí ya hecho. ya, Si nos piden la corriente la corriente. Ujú. del primario, claro, sabemos que en el primario estaría la corriente del diodo uno, eh, ¿no es cierto? Sí, es equivalente a la Sí, corriente del día 1. claro. ¿Cómo lo gráfico? Es que ¿Cómo lo gráfico para...? acá, esto es I cero carga. ¿Ya? Claro. No sé si ponemos teta 1 acá, como quieran verlo un poco. Ahí. Lo que pasa es que ahí no sé, tenemos teta 1 por acá, tenemos teta 2 por acá, tenemos teta 3 por acá, teta 4 y después se repite. Bla, bla, bla. De hecho, la proyección de los tetas que puse abajo son las proyecciones del voltaje sobre la gráfica de corriente. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay Sí. cargas. Yo siempre tengo que anotar esto para todas las gráficas de carga. Si es voltaje la carga, yo tengo que decir quién conduce cada tramo. Sea de voltaje o de corriente, solamente la carga. Cuando sea en un elemento en específico da lo mismo, pero la carga siempre hay que anotar esto. Entonces, esto mismo también lo voy a anotar acá. ¿Ya? Eso es qué es lo que pasa. D1 es igual a. No, de hecho, I de 1 es igual a I carga. ¿Cuándo? Cuando D1 esté encendido. Sí, I de 1 es igual a 0 cuando D1 esté apagado. Y eso lo veo en esta gráfica directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a copiar esta gráfica. Bueno, voy a copiar por la parte de abajo, para que sea más fácil para ustedes visualizarlo. Voy a copiar esta gráfica, la voy a poner acá. Y entonces, ¿qué me dice esto? Que durante el tramo donde D1 esté encendido, va a ser igual al de la carga. Voy a borrar puntos. Entonces, mientras I de 1, aquí. Ronnie se va a cortar. Ya si se corta, sigo en el mismo. ¿Ya? Mismo link, ya. Mismo link. Así que vuelvan al tiro porque yo voy a seguir el tiro. Pero se dan cuenta que borro eso y en el tramo donde vale, cuando I de 1 está encendido, vale igual que la carga. ¿Y cuánto vale eso? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el tema de que mientras esté funcionando, el diodo correspondiente va a ser igual su corriente al corriente de la carga. De hecho, cuando ustedes analizan la etapa de funcionamiento, se van a dar cuenta de eso. Por ejemplo, vamos a ver algún otro ejercicio que muestre la etapa de funcionamiento. Era la sección 1. Se dan cuenta, si ustedes analizan la etapa de funcionamiento, de 1 está encendido. Y como esta corriente es la misma que y carga en el instante donde esté encendido. Y ahora, ya se ve esta cuestión. Y se dan cuenta en toda o en cada una de las etapas de funcionamiento, los semiconductores que están encendidos tienen la misma corriente que la carga. ¿Ya? Ahora que se pegó, analícenlo ustedes mismos. Bueno, acá. ¿Ya? La corriente del diodo es la misma de la carga. Diodo 1 y diodo 2 encendido, la misma corriente de la carga. TCL está encendido en este tramo, entre teta 2 y teta 3, es la misma corriente que la carga. Teta 3 y teta, o sea, teta 3 y teta, de 3 y de 4 tienen la misma corriente que la carga. Acá, este es el caso especial, como es corriente variable, no se, o sea, como es corriente variable, se compara la fuente E. Y la única forma, que esto lo he dicho en la ayudantía, que se vea la fuente E que está en la carga reflejada en el voltaje de la carga, es que todo lo demás que esté acompañado con esa E, en este caso la resistencia, su voltaje sea cero. Y la única forma de que haya voltaje cero y sumarlo a E y que dé el resultado E es que la corriente de la resistencia sea cero. Si la corriente de la resistencia es cero, no tiene que estar conduciendo ningún semiconductor para que pueda ocurrir eso. Por eso, en corriente variable, la única forma que se vea E de la carga, reflejado en la carga, es que no haya corriente en la carga. ¿Ya? Ahora, en el caso de corriente constante tiene una regla muy importante que siempre tiene que obedecer, que la única forma que hay para que haya corriente constante en la carga es que siempre esté alimentada la carga. Y la única forma para que siempre esté alimentada la carga es que siempre, en cada tramo o sea, en cada etapa de conducción, conduzca un diodo, un semiconductor necesario para que siempre esté cerrado la rama y pueda haber circulación de corriente. ¿Ya? Y eso, claro. por LKB, por Eso LKC, va a coincidir con el máximo de los voltajes que siempre le he dicho, con todas las reglas anteriores. Dime.
No, dice que para eso existía el diodo de conducción libre, ¿o no? Es que el diodo Para de que no se conducción, corte, el para diodo que de no se corte conducción la libre, conducción. mm, sí y no, porque yo te puedo generar circuitos donde se quede sin energía, ¿ya? Cosa que el profesor nunca lo va a hacer en una prueba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existe un diodo de conducción libre? Es que si te das cuenta, el diodo de conducción libre está con una fuente, o realmente no está con ninguna fuente, ¿ya? Entonces, no necesariamente un DCL tiene que ir con una fuente, puede ir con un cable, puede ir con una fuente de senoidal, puede ir con una fuente de voltaje continuo, constante. El DCL, la función que tiene es que, o sea, la idea es que a la carga no le llegue voltajes muy bajos, ¿ya? Esa es Ya. como lo que provoca. O sea, la gracia que tiene. ¿Ya? Pero es que si no, la carga obliga a conducir en el voltaje negativo, una ecuación, ¿o no? Es que por darte un ejemplo, si yo tengo un voltaje, digamos que a la carga tiene este voltaje y, este, Sí. Que si no y hubiera es un una. cable, seguiría conduciendo. Lo que pasa es que. Espérame, que esta cuestión me buguea caleta. Si L tiende al infinito y esto es una carga, por ejemplo, RL, lo que pasa es que esa bobina no puede entregar más energía de la que haya sido suministrada. Y aquí, ¿cuándo le entrega energía? En el voltaje positivo. ¿Ya? Entonces, la L, por más infinita que sea, su energía no es infinita. Su almacenamiento es infinito, pero su energía es limitada. Entonces no puede entregar cuando el voltaje negativo entrega, cuando el voltaje positivo está siendo alimentado con energía. Entonces, una bobina no puede entregar más energía de la que le entregaron a ella. Entonces, estas dos áreas, cuando se igualen, lo que nosotros vamos a ver es esta señal, una señal cortada. Cuando estas dos áreas se igualan, la bobina queda sin energía y la corriente no es constante aunque la L sea infinita. Pero el profesor dice, para evitar este problema, le voy a chantar un DCL. No pueden existir voltajes negativos. Un ejemplo. Entonces, aquí siempre estoy cargando la bobina nunca, y, y nunca se queda sin energía porque está haciendo, porque no entrega energía más de lo que le entregan a ella. No sé si se entiende un poco, se queda un poco enredado, pero esto no lo vemos nosotros. ¿Ya? Yo Quizá entiendo. donde lo podemos ver es en más adelante. Ya ni siquiera hemos visto historia. Cuando vemos sistema interconectado, vemos esto, y esto es conducción continua o discontinua. ¿Ya? Después vamos a explicar más adelante, pero esto es como adelantando mucho. Estoy adelantando mucho explicando esto. Esto, ignoren lo que se puede hacer, ignórenlo. ¿Ya? No, sí, Pero sí, filo con eso. Ahora, graficando así la corriente del primario, que igual te pedían graficar la corriente del diodo uno, creo. Del diodo ¿mm? uno, del DCL uno y 2 y del primario. Ya, Tú decís que así, ya, esto es volviendo a corriente la del día 1. LK, sí. Esta gráfica corresponde a corriente del día 1 que es igual a corriente secundaria. ¿Y podéis volver al LKC que hiciste en el punto? Después se repite al infinito y toda la cuestión. LKC Sí. del punto. Acá. Y día 1 es igual a ahí. Así se supone que la corriente del primario entra al punto y la corriente del diodo también entra al punto, ¿no? En el secundario, la corriente del diodo Ah, sale. entra al Sí. punto, entra al punto. Y la corriente secundaria sale del punto. Ya como hay un elemento intermedio, no puedo decir que la corriente del diodo 1 sale del punto. Entra al elemento y sale por el punto. O sea, entra al elemento. Entonces, al entrar por el elemento, a ver, espera. Ah, si te enrollas esta forma, yo creo que la forma más conveniente de analizarlo es que tanto la corriente del diodo 1 tiene la misma, corresponde al sentido horario. Amigo, un círculo. Corresponde al sentido horario. Como I de 1 y IS tienen el mismo sentido, que es el sentido horario, yo puedo decir que son iguales. Ya. ¿Ya? Ahora, si esa I hubiese ido Eh, para el otro lado, por ejemplo, en esta parte tenía eso. Acá. Entonces tú decís que la gráfica de la corriente del primario va a ser exactamente la misma que la del diodo 1. Exacto. ¿Ya? Porque te das cuenta, I de 1 tiene sentido horario y IS1, que es la corriente que sale del punto, tiene sentido contrahorario. Eso quiere decir que la corriente de S1 es igual a menos la corriente de diodo 1. Ya. ¿Ya? De la corriente IS1, del secundario 1, porque acá estamos viendo otro transformador. Pero en la otra bobina tenemos la corriente del secundario en el mismo sentido que la corriente del diodo 2. Entonces, corriente secundario 2 es igual a la corriente del diodo 2. Ya. Y ahí como mejor, en estos casos, es mejor verlo como sentido horario o antihorario. Ahí te das cuenta al tiro si queda uno igual al otro o uno es igual a menos el otro. Ya. Es que yo sé ¿Mm? que no queréis ver la pauta del profe y eso, pero al profe le da que la corriente del primario era la corriente del diodo uno menos la corriente de la carga. ¿Cachai? Que mientras no conduciera al diodo uno la corriente iba a ser la corriente de la carga pero negativa, en todo este tiempo, menos cuando conducía diodo 1. Y esa parte yo no la entendí. A ver, si vamos analizando. Ya. Me pareció raro lo que dijiste, pero Te lo puedo eh, mandar por WhatsApp si querés. ya, o sea, sí, mándame mejor. Pero hasta ahí estamos claros, debería estar correcto también lo que dice el profesor. O sea, hasta aquí debería tener lo mismo que el profe. Eso Sí, de ver es como lo mismo. la referencia horaria
como que me quedó más claro que analizar en un punto. Pero, o te refieres a que, No, no no, sé, mira, ahí pues, te la mando. quizá el profe escribió, no sé, pues, corriente primario, o sea, no, corriente del secundario es igual a, no, miento, menos corriente del diodo 1 igual a 0, que a lo mejor hizo eso, y corriente del secundario es igual a corriente del diodo 1. Por ahí te creo que una sea menos la otra, haciendo LKC. Por ahí te creo que pudiera decir eso, porque en el fondo son iguales. No veo por Ahí dónde te, no man- sean iguales. ahí te mandé las gráficas que subió. O sea, que le dio a él. A lo mejor otra cosa es la que te llama la atención, pero hasta ahí estamos todos bien. Sí, Corriente del diodo 1, tenemos lo mismo. Corriente del CL1, ¿ya? sí. La corriente del CL1 es lo mismo que hicimos acá, lo mismo que hicimos acá. O sea, la diferencia es que cuando esté el CL1 encendido, esto le puse un nombre nada que ver, ¿no es cierto? CL1 le puse CL3, parece. A ver, cuando es 0 es a ver, cuando 0 es DC2. Cuando 0 es DC2 y cuando es DCL es con el offset. DCL es con el offset, que es la E. Esto es DCL. DCL es con eso. Y esto es DC2. Cuando está en la fuente, DC2. Lo estoy escribiendo con él. Esto es DC2, eh, DCL, DCL, DC2. El DC2 es el DCL. El otro le puso DC1, no sé por qué, como, quedó como Es enredado. que es DC1 y DC2. No, sí, yo lo escribí mal. Yo lo escribí mal. Ya. Esto es DC2, DC2, chao, chao, chao. Esto es DCL, DC2, DCL, DC2. No, espérate. Es DC1. DC1, espérate. Es DC1, DC2. DC1, D. No. Esto es DC. Esto, o sea, esto es de 1 nomás. Esto es de 1. Esto es de. Chao, chao. 1. Ahora sí. ¿Ya? Y aquí es cuando se olvida el de 1. Bueno, ahí no. Listo. ¿Ya? Pero si dan cuenta, por ejemplo, si quiero hacer la del DC2, el DC2 sería exactamente lo mismo que el DC1, pero la diferencia es que cuando el DC2 está encendido, este es 0. Ah, verdad que aquí no proyecté lo que escribí arriba. No, está súper feo porque estoy intentando explicarle lo más rápido posible y ya hemos estado caleta. Pero igual han salido buenas dudas, me encuentro. Ya, ahí. Entonces, si yo quisiera el DC1, el DC1 va a ser, cuando el DC1 esté encendido, va a ser igual que el de la carga. Y 0 carga, en este caso. Después 0, después acá, después para allá. ¿Ya se dan cuenta? Cuando yo proyecté solamente lo bajo, cuando IDC1 está encendido, es el mismo valor que la carga. Y cuando no es 0, 0 carga, 0 carga. Esto es la corriente en el diodo C1. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos bien en lo mismo que tiene el profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este gráfico, el anterior. Ya, esto lo voy a tirar por el lado porque no es tan importante, tan relevante. Más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos esta fórmula que es muy importante. Transformador 1 es a 1. No permite componente continua. Y la fórmula lo dejé acá. ¿Ya supongo? ¿Dónde lo dejé? Acá. Esto. De esa fórmula, después voy a tratar de escribir más lindo para la siguiente. Tenemos eso. Entonces, si la gráfica de IC1 le calculo su valor medio, le resto su valor medio, va a quedar como una señal. Mira, lo voy a hacer como así visualmente. Si esta señal, bueno, ya no me interesa la etapa de conducción, porque esto no es I de carga. Si esta señal le resto su valor medio, va a quedar como una señal que va a estar centrada por acá. Y ese centro va a ser el centro cual permita que esta área con esta área sean iguales. Se anule la área positiva con la área negativa. ¿Ya? Lo que va a implicar que los voltajes peak que está acá va a ser B peak menos I 0 carga. O sea, miento, I 0 de 1. Y acá va a ser B peak menos I 0 de 1. ¿Ya? Esto es, como no sé cómo es, voy a escribir como B mínimo. Es como lo contrario de B peak. Entonces, Entonces, a esta ¿entendí? señal, Esa gráfica que tenía ahí tú decís que es la corriente media de la carga. no, es la corriente secundaria restándole la componente continua. Ah, ya, ya, ya. Si te das cuenta, la componente continua, ¿esto tiene componente continua? O sea, bueno, está súper feo escrito, porque esto debería ser 0, pero como quiero explicarle a ustedes rápido, Sí, esto es sí. 0, esto es perfecto, ¿ya? Entonces la componente continua, esto tiene componente continuo. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene componente continuo? Porque solamente tiene área positiva. Si algo tiene, o sea, como yo sé que la área positiva menos la área negativa es diferente a 0, tiene componente continuo. Si aquí me doy cuenta que el área positiva y negativa es 0, eso no tiene componente continuo. Entonces, Ah, si ya, esto ya, tiene ya. componente continua, tengo que restársela. ¿Por qué? Porque la física del transformador de un primario y un secundario me prohíbe
que se refleje del secundario al primario la componente continua de la corriente, o del primario al secundario la componente continua de voltaje. Ya en este caso de voltaje no hay problema porque siempre son senoidales puros. Pero la corriente del secundario al primario podría ser una componente que, o sea, podría ser una señal sin componente, o sea, con componente continua, que es este caso, y hay que restarla. Y va a quedar así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la corriente, o sea, cómo es la corriente media? La corriente media ahí se puede calcular de diferentes formas. Si yo sé que esa señal es 50-50, si es 50% del tiempo está encendida y en 50% está apagada, ¿cuánto es el valor medio de eso? El valor medio de esos O sea, si fuera 50-50, que estuviera 50% encendida y 50% apagada, sería la mitad. la mitad. ¿Ya? Su valor medio sería la mitad. Por eso, si fuera la mitad, esto sería B peak menos la mitad de I carga, y el otro es B mínimo menos el valor medio de I carga, o sea, menos I carga dividido en 2, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, si sé que antes estaba en cero, por ejemplo, si asumimos 50%, o sea, asumimos que es ciclo de trabajo del 50%, del 0,5. Si nosotros asumimos eso, quiere decir que el mínimo es menos I cero carga, medios, y el máximo, sí, lo voy a dejar en menos, y el máximo es B peak menos I cero carga, medio. Quiero B peak, o sea, B peak, I peak. ¿Qué pasa esta cuestión? I peak. Ya, pero I peak, como vimos acá, es igual a I cero carga. No, de hecho lo voy a dejar. I peak es I cero carga. Esto es igual a 1 menos un medio, esto es I carga medios. Entonces su máximo sería I carga medio y su mínimo sería menos I carga medio. Dividido en 2. ¿Ya? Ahora, si este ciclo de trabajo no es del 50%, entonces ustedes pueden hacer esto. Para no integrar, pueden decir que I cero carga es igual a, o sea, I cero carga, I cero de 1, o S de 1, o S mejor dicho, I cero S es igual a I cero carga multiplicado por teón dividido el periodo. Siendo teón igual a teta 3 menos teta 2 en este caso. Si divido, si a esta distancia que está en sentido lo divido por el periodo y lo multiplico por su valor peak, como es señal cuadrada, o sea, como es esto vale lo mismo que esto y una señal cuadrada, o es esto o es cero su valor, yo puedo decir esto. ¿Se entiende? Ya. Sí, como hacer una partida en el periodo de la integral de la función. Como la función es Ahora, constante. como es, o sea, todo se simplifica caleta cuando es corriente constante. Se simplifica mucho. Entonces, en vez de hacer integral, puedo hacer esto. Y eso ahí se su valor medio. Y tengo que obedecer, obviamente, ya que tengo la gráfica de la corriente del secundario, yo tengo que obedecer esta fórmula. Y esa fórmula, o sea, esa fórmula me dice, pues esta es la componente continua. Ahora, si esta función hubiese sido una función con valor medio cero, también obedece esta fórmula y hubiese quedado la corriente secundaria igual a la del primario. Pero en este caso es la corriente secundaria menos su valor medio. Y como vuelvo a decir, eso, esta fórmula es siempre se resta el valor medio. La diferencia es que al principio nosotros nos enseñan con señales con valor medio cero. Y por eso nunca veíamos que se le restaba la componente continua. Yo creo que hasta ahí están bien. Esto eran a lo que o sea, esto eran a lo que ustedes querían que llegara, o todavía no. Sí. No, Sí, eso era amigo. eso era. ¿Ya? Coincide con lo que dice el profe, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Es- Si se dan cuenta, todo es LKB, LKC. Y las integrales son seno y seno al cuadrado. Son las dos integrales que vamos a ocupar en todo el curso. ¿Ya? Ujú. Ahora no tuve que integrar porque no fue necesario integrar. ¿Ya? Cuando es corriente constante, todo es mucho más fácil. Pero no tiene por qué ser complicado. Ustedes tienen que hacerle caso. Si se dan cuenta, estas leyes, que son las leyes principales que nosotros nos enseñan, LKB o LKC, o sea, LKB o LKC, eso nunca cambia. Por ejemplo, para nosotros dibujar la corriente o el voltaje en la carga, despreciamos o no despreciamos el voltaje que esté en la carga, ya dependiendo si es constante o variable la corriente en la carga. Pero los elementos no dejan de existir. Yo, porque no refleja o refleje la fuente E1 en la gráfica, en LKB y LKC, esa fuente existe. Ya quiero que lo tengan bien sabidos, que para efectos de gráfica quizás no exista E1, pero para términos de LKB, LKC, ley de Ohm, cualquier otra cosa, esa fuente está ahí, tiene esa polaridad y tiene ese valor. Nunca duden LKB, nunca duden LKC, y todo lo demás es solamente integrar las únicas leyes, como les dije, que tienen que ver si es corriente constante, si es corriente variable, y eso va a hacer que la fuente de la carga influya en la gráfica o no influya en la gráfica, porque en todo otro cálculo sí está, sí existe. ¿Otra duda, chiquillos? No, por mi parte no. No, yo tampoco. Ya, Todo mañana, claro. si ustedes quieren, vuelvan a preguntar, o sea, también se pueden unir a Zoom, cualquier duda que tengan, yo estoy disponible, ¿ya? Ok. Eso más que todo. Ya, yo sé que está todo Muchas feo y toda gracias. la cuestión, pero espero que hayan entendido. No, a mí me No quedaron se claras las entendió. cosas.